Buen día, profesor o ayudante, la persona que está viendo el video. El que les habla es Diego Ñaldo junto a mi compañero Maximiliano Sepúlveda. Hoy vamos a presentar nuestro video sobre el procedimiento que utilizamos para realizar el taller 2, el cual era relacionado con Pokémon. Primero lo que hicimos fue elegir cuál iba a ser nuestro documento base, con cuál íbamos a empezar a trabajar. En este caso, utilizamos los documentos que nos sugirió el profesor, el cual el base iba a ser el Pokémon Gen 9 V3. En este caso, lo quisimos utilizar ya que tenía una Pokédex nacional muy completa. El tema era que tenía varios Pokémon duplicados, y esto es porque, además de guardar los Pokémon con bastantes estadísticas, los guardaba diferentes según la habilidad con la que nacen. Por ejemplo, pueden hacer un Bulbasaur con la habilidad Overgrow o pueden hacer un Bulbasaur con la habilidad Chlorophyll. En este caso, a nosotros, para las preguntas finales, no nos interesaba con qué habilidad iban a hacer o no nuestro Pokémon. Entonces, solamente vamos a guardar una copia de este Pokémon, junto con su nombre, su vida, su ataque, defensa, ataque especial, defensa especial y la velocidad. Habían, además, el tipo primario, tipo secundario y la habilidad. En este caso, habían muchos campos los cuales no utilizamos, ya que, por ejemplo, los campos de si son fuertes contra fuego o contra agua, sentimos que no eran muy necesarios, ya que eso podíamos determinarlo en base a ver los tipos del Pokémon. Lo que hicimos, ya pasando al Pentágono, fue importar el CSV como de la Pokédex nacional, con los campos que ya mencioné. Luego eliminamos las copias de Pokémon según la habilidad, utilizando el nombre, ya que como los nombres duplicados eran exactamente igual, utilizando el proceso de Unique Rows, eliminamos los duplicados del name URL, que era como guardamos el nombre finalmente, como se ve acá, que es name URL. Podríamos lo guardar con el otro name, pero utilizamos el name URL ya que finalmente decimos pasar todo a minúsculas. Luego se cambió el string de secondary type, ya que había un problema al momento de fusionarlo junto con los demás documentos, ya que nos aparecía que secondary type era de tipo binario, era un string de tipo binario. Entonces aquí lo pasamos de binario a normal y no fue mucho más cambio utilizando el proceso de select values. Luego, como podemos ver, hay Pokémon que no tienen tipo secundario, así que lo que hicimos, en vez de guardar un tipo null, fue pasar un string que en vez de dejar null, escribiera NA, para representar un poquito un tipo de dato string y no el tipo null, que queda visualmente peor. Y en el Excel se ve el campo vacío, ni siquiera aparece null. Luego se hizo el cálculo del total, ya que pasando a los demás documentos, podemos ver que tienen el total del Pokémon, que es la suma de todas las estadísticas. El tema es que este documento, que fue nuestra base, no lo tenía y quisimos agregar ese total a nuestra sábana final. Entonces lo utilizamos con el proceso de fórmula, que se crea un nuevo campo que se va a llamar total, utilizando la fórmula de la suma de la vida, el ataque, defensa especial y la velocidad. Y se guarda como un tipo integer o número. Luego se cambiaron los nombres de las columnas para que coincidieran con las demás, ya que al momento de fusionarlos tienen que tener exactamente el mismo orden y nombre. Y aquí, como utilizamos este documento como base, mantuvimos la vida, ataque, todos los demás lo mantuvimos con el mismo nombre, y el name URL lo pasamos a name para que se viera visualmente mejor. Luego se ordenaron por el número, aunque ya están ordenados, pero podemos verlo así, que nos queda con los que no tenían tipo secundario tienen el secondary type como NA, y acá a la derecha podemos ver el total del Pokémon, que era la suma de las estadísticas. Luego, pasando con el siguiente documento, pasamos con las mega evoluciones. Acá el profesor nos dijo que podíamos separar las hojas como distintos documentos, así que eso hicimos. Como estos estaban súper completos, decidimos utilizar estos tres, que fueron la forma alternativa, las variantes regionales y las mega evoluciones. Y pasando con las mega evoluciones, como pasó el mismo caso que hay arriba, que hay algunos que no tienen tipo secundario, en vez de guardarlo como null, lo guardamos como NA y cambiamos el nombre y el formato de las columnas, ya que las que eran de tipo integer, como se ven acá, son de tipo number anteriormente. Entonces se ven como no sé, 22.0 y queríamos que se viera simplemente como el número 22. Y como mencioné anteriormente, tenían que tener exactamente el mismo nombre que lo tienen en este documento, que fue el base que guardamos. Y como pongo por acá, en vez de decir número, refiriéndose al número de Pokédex, dice NAT, y en vez de nombre dice Pokémon. Así que lo que hicimos fue cambiar los nombres y cambiar el tipo de dato. Se agregó el prefijo Mega a los Pokémon, ya que como podemos ver en el documento original, el Pokémon Mega Venusaur solo se llama Venusaur. A diferencia de Charizard X, que tiene dos Mega evoluciones, que son la X y la Y, entonces agregamos el prefijo Mega para que se distinguiera del Pokémon Venusaur, que es la última evolución de la línea de ese Pokémon, que simplemente se hizo con un JavaScript modifier, el cual le agregaba el prefijo Mega y luego se sumaba el nombre. Luego se ordenaron las megas por el número de la Pokédex, aunque ya están ordenadas, y finalmente se hizo la fusión. Para la fusión
nosotros utilizamos el append streams, que juntaba ambos Excel, partiendo con el top, que iba a ser el último paso, que fue de la Pokédex nacional, y luego fusionar el último paso de la Pokédex con las megas, dándonos como resultado esta sábana de datos que todavía no es la sábana final, pero como podemos ver tenemos el total de los Pokémones que no lo tenían, que fue el total que nosotros agregamos, y si bajamos hasta acá podemos ver las mega evoluciones con su prefijo mega, con el tipo secundario como NA cuando no lo tienen, y con el total que ya venía incluido en el documento. Así que ese no tuvimos que calcularlo a mano utilizando el proceso de fórmula. Luego se ordenaron por el número de la Pokédex para que se viera ordenado y se vieran las megas junto a la última evolución del Pokémon, como podemos ver acá, que viene Megazord y luego viene Mega Venusaur. Luego pasamos a las formas alternas, que en este caso se hizo un procedimiento muy similar, ya que se mantuvo el mismo documento que estaba separado en hojas. Estas son las formas alternas. Los nulos de las alternas se cambiaron a string DNA, que en este caso el tipo 2, que es así como se guardan los tipos en este caso, en este Excel. Hay varios que están en null, así que lo cambiamos. Luego cambiamos el nombre y el formato de las columnas. Como mencioné anteriormente, tienen que tener el mismo nombre y el mismo orden. Así que lo cambiamos de Pokémon Name, de nat a número y así. Para finalmente ordenarlas por el número de la Pokédex y fusionarlas con la sábana. Y se ordenan de nuevo por número de la Pokédex para que nos quede finalmente así. Por ejemplo, acá podemos ver que las formas alternas tenemos el partner Pikachu en el número 25. Y acá está Pikachu con su número 25 y el partner Pikachu que sigue siendo el número 25. Y como podemos ver, el NA cuando no tiene tipo secundario, el total y todas las demás estadísticas. Pasando finalmente al último paso, que fue importar las formas regionales, donde se eliminaron nulos del tipo de las regionales cuando no tenían tipo 2. Cambiamos el nombre y el formato para que mantuviera el mismo orden. Se ordenaron por el número y se fusionaron con la sábana para finalmente ordenarlas nuevamente. Luego, como voy a mostrar acá en el preview, podemos ver que hay algunos que están en mayúsculas y otros en minúsculas. Por ejemplo, Mega Venusaur, la V está en mayúscula, los tipos están en mayúscula y la habilidad también. En este caso quisimos mantener el orden dejando todo en minúsculas, utilizando este proceso que es String Operation, que finalmente hace que el nombre, el tipo primario, tipo secundario y la habilidad pasen de ser mayúsculas a ser todos completamente minúsculas, para finalmente extraer el archivo completo como un XLS. Ahora vamos a correr finalmente la transformación completa, que se vería tal que así. Manteniendo como una forma de escalera, ya que se nos hizo cómodo trabajar de esta forma. Y podemos ver que corre sin problemas, pasando por todos los procedimientos. Y el resultado final. Finalmente tenemos este documento, el cual es una Pokédex completa con mega evoluciones, versiones alternas y versiones regionales de todos los Pokémon. En este caso, como podemos ver el ejemplo del Mega Venusaur, antes la U era mayúscula, ahora es minúscula, como se hizo en el último paso, que fue el pasar nombres y tipos a minúsculas. Finalmente nos quedamos con el número de la Pokédex y las megas o las versiones alternas tomaron el mismo número de la última evolución del Pokémon o la correspondiente. Por ejemplo, Rattata y el Rattata de Alola mantienen el mismo número, ya que siguen siendo, por así decirlo, el mismo Pokémon en la Pokédex, solamente que la versión regional tiene distintas. No, esta disculpa tiene dos tipos, que en este caso sería el tipo oscuro y tipo normal. Y el Rattata normal de la primera generación solamente es tipo normal. Ahora pasaremos con mi compañero Maximiliano Sepúlveda, el cual nos dirá qué preguntas podemos responder con la sábana de datos a la que llegamos finalmente. Gracias, Diego. Como él acaba de explicar, nuestro flujo en Pentaho extrae, limpia, integra múltiples fuentes, pero ¿para qué sirve todo ese esfuerzo? La respuesta está aquí, en nuestras sábanas de datos final. Esta tabla consolidada tiene 1200 filas, que son todos los Pokémones, y 11 columnas con los atributos. Esto nos permite responder preguntas simples y complejas de una forma más sencilla, pero antes de analizar los datos, demostremos que nuestro proceso es replicable. Como ven, en nuestra sábana final, si buscamos el primer Pokémon, Bulbasaur, vemos que su HP es de 45. Ahora simularemos una actualización de datos. Iremos a nuestro archivo fuente, buscaremos a Bulbasaur y cambiaremos ese valor de 45 a uno más exagerado, como 999. Aquí en el bloc de notas buscamos a Bulbasaur, que es el primero, vemos el valor 45, que sería la vida, y lo vamos a cambiar a un valor más exagerado. Guardar. Volvemos a ejecutar nuestra transformación completa. El proceso toma los datos actualizados, los transforma y los vuelve a cargar en nuestra sábana final. Y si ahora recargamos nuestra sábana final y buscamos nuevamente a Bulbasaur, vemos que la vida se ha actualizado al valor correspondiente.
Esto prueba que nuestro ETL está listo para recibir datos nuevos o modificados sin necesidad de rediseñar todo el proceso. Ahora sí, veamos qué podemos descubrir con nuestras sábanas de datos. Una pregunta simple sería, ¿cuáles son los Pokémon más poderosos si consideramos solo sus estadísticas totales? Para esto, yo diseñé una tabla para no tener que buscarlos a mano. De aquí podemos saber que el Pokémon más fuerte con sus características totales sería Eternamax. Pero es fácil, siempre ganan las mega evoluciones. Una pregunta mejor sería, ¿cuál es el Pokémon base más poderoso? Para esto, usamos una tabla dinámica. En las filas pusimos el valor name, valores y el total, ordenados de mayor a menor. Y lo más importante es que fuimos al panel de filtros y en la sección de filtros añadimos un filtro por name para que el texto no contiene la palabra mega. Y ahora, ¿qué pasa con los pseudo legendarios? La regla dice que son Pokémon no legendarios con un total de stats de exactamente 600. En otra tabla aplicamos el filtro, y si filtramos por el total igual a 600, nuestra sábana de datos nos muestra instantáneamente a todos los Pokémon que cumplen esa regla. Y aquí vemos un punto de análisis clave. El filtro funciona, pero como pueden ver, nos trae una lista mezclada. Incluye a los verdaderos pseudo legendarios, como Dragonite y Tyranitar, pero también a Pokémon míticos, como Mew o Sigarde, que casualmente tienen 600 de stats. Este es un gran ejemplo de cómo se usa una sábana de datos. El siguiente paso es un análisis real, sería limpiar esta lista. Como nuestro ETL no pusimos la clasificación de Pokémon, tendríamos que aplicar un segundo filtro para excluir a los míticos. Pero lo importante es que nuestra sábana de datos nos permitió pasar de más de 1000 Pokémones a esta pequeña lista de candidatos en un solo clic, demostrando la facilidad para segmentar los datos. Para este ejemplo podemos identificar visualmente en esta lista a los que buscamos, como Dragonite, Tyranitar, Salamence y Metagross. Otra ventaja de nuestra integración es tener todas las formas alternativas en la misma tabla. Esta nos permite preguntar qué Pokémon cambian de tipo en sus distintas formas regionales. Por ejemplo, tomaremos a Raichu. Vemos que su forma base de canto es de tipo eléctrico puro, pero nuestra sábana también incluye a Alola Raichu, que como vemos aquí cambia y añade el tipo psíquico. Un ejemplo aún más claro sería Rotom. Su forma base es eléctrico fantasma, pero al filtrar vemos todas sus formas alternativas en nuestra tabla, como Heat Rotom, que es eléctrico fuego, Wash Rotom, eléctrico agua, y Frost Rotom, eléctrico hielo. Tener esta información consolidada y fácil de filtrar, comparando todas las formas de un Pokémon en un solo lugar, fue un objetivo clave de nuestro ETL. Finalmente, una pregunta de análisis que demuestra el poder real de nuestra integración de datos es que un Pokémon no es solo sus tipos o estadísticas, su habilidad define su estrategia. De aquí nace la pregunta, ¿qué Pokémon cambian radicalmente su habilidad y por lo tanto toda su estrategia al mega evolucionar? Gracias a nuestro ETL puso las formas base y las megas en la misma tabla, ahora podemos verlos en segundos. Tenemos a Gengar, que vemos que su habilidad es Cursed Body, cuerpo maldito, es una habilidad defensiva. Pero como integramos todas las formas, justo debajo en la siguiente fila tenemos a Mega Gengar, que su habilidad cambia a Shadow Tag. Esta es una de las habilidades más poderosas del juego, que impide al rival cambio de Pokémon. Es un cambio estratégico total y nuestra sábana de datos lo muestra de un vistazo. Otro ejemplo sería con Gyarados, donde su habilidad es Intimidate, que baja el ataque del oponente. Y justo debajo tenemos a Mega Gyarados. Su habilidad cambia a Mold Breaker. Esto le permite ignorar las habilidades defensivas del rival. El poder de nuestra sábana de datos no es solo tener los datos, es poder comparar formas y evoluciones y versiones en la misma pantalla. A veces solo haciendo scroll hemos respondido a una pregunta de análisis estratégico complejo, sin usar un solo filtro, solo porque los datos ahora están limpios y consolidados. Como pueden ver, el resultado de nuestro proyecto no es solo una tabla grande, es una herramienta de análisis potente y coherente. Hemos transformado datos crudos y dispersos de múltiples fuentes en un recurso unificado, que nos permite responder preguntas de negocio, o en este caso, preguntas de la Pokédex, de manera rápida y eficiente. Muchas gracias por su atención.